Ese objeto estaba maldito y nadie me creyó. Si te atraen las historias de terror que se sienten reales, debes saber algo antes de continuar. Estos no son simples relatos, son casos documentados, y para entender su verdadera maldición, necesitas escucharlos hasta el final. La cámara no fue encontrada en una casa abandonada ni en un mercadillo de antigüedades. Fue recuperada del interior de una mochila apoyada contra un banco de madera en un sendero de montaña donde una persona había desaparecido horas antes. La mochila estaba intacta, el móvil con batería, la cartera con dinero. No había signos de forcejeo ni huellas de arrastre. Simplemente, la persona ya no estaba allí. La cámara sí. Era una cámara fotográfica antigua, de carrete, pesada, con el cuerpo metálico desgastado por el uso. No parecía valiosa. No tenía marcas visibles ni elementos decorativos llamativos. El tipo de objeto que cualquiera podría haber heredado o comprado por nostalgia. Sin embargo, al abrir el compartimento trasero, los agentes encontraron algo que no encajaba. El carrete estaba completo, sin exponer, excepto por una única fotografía ya revelada. La imagen mostraba al desaparecido, no posando, no mirando a cámara. La foto lo captaba de espaldas, caminando por el mismo sendero donde había sido encontrada la mochila. Lo inquietante no era eso. Lo inquietante era el encuadre. La fotografía parecía tomada desde una altura imposible, como si alguien hubiera estado observando la escena desde arriba, en un punto donde no existía ningún desnivel ni estructura. El caso fue clasificado inicialmente como desaparición voluntaria, hasta que, semanas después, ocurrió algo muy similar en otra zona del país. Otro sendero, otra persona, otra mochila abandonada y dentro una cámara fotográfica distinta, pero con el mismo tipo de fotografía, mismo encuadre, misma perspectiva imposible, misma sensación de estar observando un momento que no debía haber sido capturado. Cuando los investigadores compararon ambas imágenes, notaron un detalle perturbador. En las dos fotografías, la persona parecía ligeramente borrosa, como si su contorno no estuviera completamente definido. No era un fallo de enfoque. El fondo estaba nítido. Era el sujeto el que parecía incompleto, como si algo de él ya no estuviera del todo presente en el momento de la captura. La cámara pasó entonces a ser considerada prueba principal. Al analizarla, descubrieron que no había registros digitales ni memoria interna. Todo era analógico. Sin embargo, cada vez que se introducía un carrete nuevo y se accionaba el disparador, incluso sin apuntar a nada, aparecía una fotografía revelada de forma espontánea, siempre de una persona real, siempre en un lugar reconocible, siempre tomada desde un ángulo que nadie podía explicar. Lo más inquietante fue descubrir que las personas fotografiadas no habían posado nunca para esas imágenes, no sabían que estaban siendo capturadas y, en todos los casos documentados, desaparecieron poco después. La cámara no parecía elegir al azar, no fotografiaba multitudes, no captaba paisajes vacíos, solo personas aisladas en tránsito en momentos de soledad absoluta, como si el objeto necesitara que nadie más estuviera presente para completar la imagen. Uno de los agentes cometió el error de accionar el disparador por curiosidad. La cámara hizo el sonido seco y mecánico de siempre. No había nadie delante, no había carrete cargado. Y aún así, al abrirla, encontraron una fotografía nueva. Era la sala de pruebas, vacía, excepto por una silla. Y en esa silla, una silueta borrosa, que no correspondía a ninguna persona registrada en ese momento. Y cuando intentaron averiguar quién aparecía en esa imagen, comprendieron que la cámara no fotografiaba lo que estaba frente a ella,
sino lo que estaba a punto de desaparecer. Tras el hallazgo de la fotografía tomada dentro de la sala de pruebas, la cámara dejó de ser tratada como un simple objeto anómalo y pasó a considerarse un elemento activo dentro de la investigación. Los agentes comenzaron a revisar de forma sistemática todas las desapariciones recientes en las que pudiera haber estado presente un dispositivo fotográfico analógico, aunque no se hubiera registrado oficialmente como prueba. Lo que encontraron fue un patrón inquietante, demasiado preciso para ser casual. En al menos 9 casos repartidos en distintos puntos del país aparecía una constante, una fotografía inexplicable tomada poco antes de la desaparición. En algunos expedientes, la imagen había sido encontrada en mochilas, bolsillos o vehículos abandonados. En otros, había sido revelada días después en laboratorios fotográficos, entregada por técnicos que aseguraban no recordar haber procesado ese carrete concreto. En todos los casos, la imagen mostraba a la persona desaparecida desde un ángulo imposible, como si hubiera sido observada desde una posición elevada o desplazada, sin que existiera un punto físico desde el que se pudiera haber tomado la foto. Los investigadores empezaron a clasificar las imágenes por fecha, lugar y contexto. Cuanto más las analizaban, más evidente se hacía el patrón. Las fotografías no captaban el inicio de la desaparición ni el momento posterior. Captaban un instante muy concreto, el último momento en el que la persona parecía plenamente integrada en el entorno, justo antes de que algo cambiara. En varias imágenes, el sujeto aparecía caminando, girando la cabeza o ajustándose la ropa, gestos cotidianos, normales, pero al ampliar el contraste y la exposición, los técnicos notaron algo perturbador. Las sombras del cuerpo no coincidían exactamente con la posición del sujeto. Se proyectaban en direcciones ligeramente incorrectas, como si la luz estuviera reaccionando a una forma que ya no estaba completamente allí. A partir de ese descubrimiento, se formuló una hipótesis inquietante. La cámara no estaba capturando una escena física convencional. Estaba registrando una transición, un punto intermedio entre la presencia completa y la ausencia total. Por eso las imágenes resultaban tan incómodas de mirar. No mostraban violencia ni amenaza directa. Mostraban a alguien en el instante exacto en que dejaba de estar del todo presente. El patrón temporal reforzaba esa idea. En todos los casos documentados, la desaparición se producía entre 2 y 12 horas después de la fotografía. Nunca antes, nunca varios días después, siempre dentro de ese margen, como si la imagen marcara el inicio de una cuenta atrás invisible. Uno de los investigadores sugirió algo que nadie quiso aceptar al principio. La cámara no estaba documentando desapariciones, las estaba señalando. Identificaba a personas que ya habían sido seleccionadas por algo que aún no comprendían. La fotografía no causaba la desaparición, pero la confirmaba. Ese planteamiento llevó a una decisión controvertida. Se autorizó una prueba controlada. La cámara sería colocada en un entorno vigilado, con varias personas presentes, para observar si volvía a producirse una fotografía espontánea. Se cargó un carrete nuevo, se selló el acceso y se activaron las cámaras de seguridad. Nadie accionó el disparador. Horas después, apareció una nueva imagen. La fotografía mostraba a uno de los técnicos de espaldas, revisando una estantería. No estaba solo en la sala en ese momento. Había al menos otras 3 personas presentes. Sin embargo, en la imagen no aparecía nadie más. El entorno estaba vacío salvo por él, como si la cámara hubiera aislado al sujeto del resto de la realidad. El técnico fue apartado del caso de inmediato,
No desapareció, no sufrió ningún incidente, pero durante los días siguientes empezó a mostrar cambios difíciles de ignorar, dificultad para concentrarse, sensación de estar desfaseado, comentarios recurrentes sobre sentirse observado, incluso en espacios cerrados. Describía una impresión constante de estar siendo encuadrado, como si algo ajustara su posición desde fuera de su campo de visión. Lo más inquietante ocurrió una semana después, cuando el técnico solicitó ver la fotografía por última vez. Aseguró que necesitaba comprobar un detalle. Al mostrarle la imagen, se quedó en silencio durante varios minutos. Luego dijo algo que quedó registrado en el informe. Esa persona ya no soy yo. En la fotografía, el contorno del sujeto aparecía aún más difuso que en las anteriores, como si el proceso no se hubiera completado del todo, como si algo estuviera avanzando lentamente, sin prisa, asegurándose de no ser detectado demasiado pronto. Los investigadores comprendieron entonces que el patrón no solo señalaba a futuras víctimas, también mostraba distintos estados del mismo proceso. Algunas personas desaparecían rápido, otras quedaban atrapadas en una fase intermedia, presentes pero incompletas, esperando algo que no podían nombrar. La cámara no se limitaba a capturar imágenes, estaba midiendo cuánto tiempo le quedaba a alguien en este lado. Y cuando empezaron a analizar quién había fabricado esa cámara y con qué propósito, comprendieron que el objeto nunca fue diseñado para guardar recuerdos, sino para archivar ausencias. Para entender por qué la cámara funcionaba de ese modo, los investigadores tuvieron que retroceder mucho más de lo esperado. No bastaba con rastrear a los últimos propietarios ni con analizar los componentes mecánicos visibles. El objeto parecía demasiado específico, demasiado preciso en su comportamiento, como para haber sido fabricado sin una intención clara. La cámara no fallaba al azar, repetía un patrón con una coherencia inquietante. El primer hallazgo relevante surgió al analizar el número de serie grabado en el interior del cuerpo metálico. No correspondía a ninguna marca conocida. No encajaba con los registros de fabricantes comerciales de la época. Sin embargo, el tipo de grabado, la profundidad de las marcas y el estilo tipográfico coincidían con los utilizados por talleres artesanales europeos de principios del siglo XX. No fábricas, talleres pequeños, producciones limitadas, casi experimentales. Tras semanas de búsqueda, un historiador especializado en fotografía primitiva encontró una referencia indirecta en un catálogo antiguo no destinado al público general. En él se mencionaba a un fotógrafo y técnico óptico que trabajó durante décadas desarrollando dispositivos no convencionales. No buscaba mejorar la calidad de la imagen ni la precisión del enfoque. Su obsesión era capturar lo que él llamaba el instante previo, el momento justo antes de que algo dejara de ser lo que era. Este técnico no fue famoso, no expuso en galerías ni vendió cámaras en masa. Trabajó casi siempre para instituciones privadas, médicos y científicos interesados en la percepción humana, la identidad y la transición entre estados mentales. En algunos escritos personales, describía la fotografía como una herramienta imperfecta para capturar la realidad, pero ideal para registrar lo que la realidad estaba a punto de perder. Según sus notas, la cámara no debía fotografiar lo visible, sino lo que estaba a punto de ausentarse. Ese concepto, en su momento, fue considerado una extravagancia filosófica, pero al analizar los documentos con el conocimiento actual, los investigadores comenzaron a ver paralelismos inquietantes. El técnico hablaba de personas desincronizadas,
individuos que, por razones psicológicas o emocionales, ya no estaban completamente anclados a su entorno. Para él, esas personas emitían una especie de residuo perceptivo que podía ser registrado si el dispositivo estaba calibrado correctamente. La cámara recuperada en las desapariciones parecía ser uno de esos prototipos. Los análisis del obturador revelaron modificaciones manuales que no tenían sentido desde un punto de vista fotográfico tradicional. El mecanismo introducía un micro retardo irregular, no constante, como si esperara una condición específica antes de completar la exposición. No era un fallo, era un filtro. La cámara no tomaba la foto cuando se presionaba el disparador. La tomaba cuando detectaba algo. Eso explicaba por qué podía generar imágenes incluso sin carrete cargado o sin que nadie accionara el mecanismo. El proceso no dependía del usuario, dependía del sujeto fotografiado. Al profundizar en los archivos, los investigadores encontraron referencias a varios experimentos fallidos asociados a ese mismo técnico. Personas que participaron en sesiones fotográficas prolongadas comenzaron a experimentar síntomas de despersonalización, pérdida de identidad y una sensación persistente de estar siendo observadas desde fuera de sí mismas. Algunos abandonaron los estudios, otros desaparecieron de los registros sin explicación clara. La cámara no causaba el problema, lo revelaba. Ese descubrimiento fue clave. La cámara no seleccionaba víctimas al azar, fotografiaba a quienes ya estaban en un proceso de desconexión, aunque nadie más lo percibiera. Personas solitarias, en tránsito, emocionalmente aisladas, atravesando momentos de ruptura vital. El objeto no los empujaba a desaparecer, registraba el punto exacto en el que ya no estaban completamente aquí. Eso también explicaba por qué algunas personas fotografiadas no desaparecían de inmediato. El proceso no era instantáneo. La cámara capturaba una fase, una grieta inicial. A partir de ahí, algo se abría lentamente, y cuanto más tiempo pasaba sin que nadie interviniera, más probable era que la ausencia se completara. El técnico murió en circunstancias poco claras. Su taller fue cerrado, sus prototipos dispersados o destruidos, pero al menos una cámara sobrevivió. Pasó de mano en mano, olvidada, ignorada, hasta que comenzó a reaparecer en escenarios de desaparición décadas después. La conclusión fue tan inquietante como inevitable. La cámara no estaba defectuosa. Funcionaba exactamente como había sido diseñada, no para guardar recuerdos felices, ni para documentar momentos importantes, sino para archivar el instante en que una persona comenzaba a dejar de existir para el mundo que la rodeaba. Y si eso era cierto, entonces la cámara no era peligrosa por lo que hacía en el momento de la fotografía. Era peligrosa porque, una vez tomada la imagen, ya no había forma de revertir el proceso, porque el siguiente hallazgo demostraría que algunas personas fotografiadas no desaparecían del todo, y lo que quedaba de ellas intentaba volver a través de la imagen. El primer indicio de que la cámara no solo registraba ausencias, sino que también retenía algo de quienes eran fotografiados, apareció al analizar con mayor profundidad las imágenes reveladas. Hasta ese momento, los investigadores se habían centrado en los sujetos principales, las personas captadas poco antes de desaparecer. Sin embargo, al ampliar las fotografías con técnicas de restauración digital, comenzaron a notar detalles secundarios que nadie había considerado relevantes. En varias imágenes, el fondo mostraba pequeñas distorsiones que no correspondían a defectos del carrete ni a errores del revelado. Eran zonas donde la textura del entorno parecía duplicarse o desplazarse ligeramente,
como si la realidad hubiera sido estirada en esos puntos. Al principio se pensó que se trataba de simples artefactos ópticos, pero al superponer diferentes fotografías tomadas en lugares y momentos distintos, los patrones coincidían con una precisión inquietante. Siempre aparecían cerca del sujeto fotografiado y siempre parecían concentrarse en torno a su silueta. Uno de los técnicos describió esas zonas como restos de presencia. No era una explicación científica, pero era la única forma de nombrar lo que veían, como si algo del individuo hubiera quedado adherido a la imagen en el momento de la exposición. No su cuerpo, no su forma completa, sino fragmentos de identidad que ya no estaban anclados del todo al mundo físico. La inquietud aumentó cuando un agente notó un cambio en una de las fotografías archivadas semanas antes. La imagen mostraba a una mujer desaparecida en un parque urbano. Nada en la foto había sido modificado. Nadie había vuelto a manipularla. Y sin embargo, su expresión había cambiado sutilmente, no de forma evidente, pero lo suficiente como para que alguien que la hubiera visto varias veces percibiera la diferencia. La mirada parecía menos vacía, más enfocada, como si algo estuviera aprendiendo a mirar desde dentro de la imagen. A partir de ese momento, se estableció un protocolo estricto. Ninguna fotografía debía ser observada durante periodos prolongados y todas debían almacenarse en sobres opacos, no por miedo irracional, sino porque varios miembros del equipo comenzaron a experimentar efectos psicológicos tras examinar las imágenes durante demasiado tiempo. Sensación de ser observados, sueños en los que aparecían lugares idénticos a los de las fotografías, pero vacíos, la impresión constante de que algo intentaba establecer contacto a través del acto mismo de mirar. El incidente más grave ocurrió cuando un investigador decidió romper el protocolo. Estaba convencido de que las fotografías contenían información que aún no habían sabido interpretar. Pasó horas analizando una sola imagen, ampliando detalles, ajustando contrastes, buscando patrones. Según su propio testimonio posterior, llegó un punto en el que dejó de percibir la fotografía como una imagen estática. Empezó a sentirla como una ventana. Dijo que, durante un instante, tuvo la certeza de que la persona fotografiada estaba consciente de ser observada. Horas después, el investigador fue encontrado en estado de shock, sentado frente a la imagen, incapaz de articular palabras coherentes. No desapareció, no sufrió daños físicos, pero desde ese día mostró un cambio profundo. Respondía con retraso, repetía frases que había oído de otros sin comprender su contexto, imitaba gestos ajenos de forma automática, como si parte de su atención hubiera quedado atrapada en otro lugar. Los psicólogos describieron su estado como una transferencia parcial de identidad. No era posesión, no era psicosis, era una desconexión progresiva. Algo de él había sido desplazado, dejando espacio para que otro fragmento ocupara ese vacío. Y ese fragmento no parecía provenir de la nada, provenía de la imagen. La hipótesis que empezó a tomar forma era tan perturbadora como lógica dentro del marco del caso. La cámara no solo capturaba el momento previo a la desaparición, conservaba restos conscientes de quienes cruzaban ese umbral. Esos restos no eran suficientes para reconstruir a una persona completa, pero sí para generar una presencia incompleta, ansiosa por ser reconocida. Eso explicaba por qué las fotografías parecían cambiar con el tiempo. No era el papel, era el contenido. Algo dentro de la imagen estaba intentando reorganizarse, adquirir coherencia, utilizar la atención del observador como ancla.
Los investigadores comprendieron entonces que el peligro real no era solo ser fotografiado por la cámara, era mirar las fotografías durante demasiado tiempo. El acto de observación completaba un circuito. La cámara capturaba, la imagen retenía, el observador ofrecía atención, y en ese intercambio, algo encontraba la oportunidad de desplazarse. La cámara ya no era solo un dispositivo de registro, era un archivo activo de presencias incompletas, y si esas presencias lograban suficiente atención, suficiente reconocimiento, el siguiente paso sería inevitable: intentar ocupar un espacio fuera de la imagen, porque el último informe revelaría que una de las fotografías había quedado completamente vacía, y la persona que la observaba había desaparecido en su lugar. La fotografía vacía fue el punto de ruptura definitivo. Hasta ese momento, los investigadores habían asumido que la cámara y sus imágenes retenían fragmentos de identidad, restos incompletos de personas que habían desaparecido. Pero lo que encontraron aquella mañana superaba cualquier hipótesis previa. En el archivo, una de las fotografías más antiguas, correspondiente a una desaparición ocurrida años atrás, había cambiado de forma radical. El entorno seguía ahí: el sendero, los árboles, la luz del atardecer. Todo permanecía intacto, excepto el sujeto. Donde antes aparecía una persona caminando, ahora no había nada. No era un recorte, no era un borrado químico. Los análisis confirmaron que la emulsión del papel no había sido alterada. Simplemente, la figura había dejado de estar presente en la imagen, como si nunca hubiera sido capturada, como si hubiera sido sustituida por una ausencia completa. Al mismo tiempo, el investigador encargado de revisar ese archivo no acudió a su turno. Su teléfono quedó sobre la mesa. Su ordenador seguía encendido, con la fotografía ampliada en pantalla. No había señales de lucha, no había notas, no había cámaras que registraran su salida. Era como si se hubiera levantado y se hubiera ido, sin atravesar ninguna puerta. La conexión fue inmediata y aterradora. La cámara no solo archivaba ausencias, las intercambiaba. Ese hallazgo obligó a cerrar el caso de forma abrupta. No hubo comunicados públicos. No se elaboraron conclusiones oficiales. El expediente fue fragmentado y clasificado en varias secciones para evitar que una sola persona tuviera acceso completo a la información. La cámara fue retirada de la investigación activa y sellada junto con todas las fotografías existentes. No se destruyeron, no se expusieron. Se almacenaron en sobres opacos, dentro de contenedores sin acceso visual. La decisión se tomó por unanimidad tras un último análisis psicológico. Los expertos concluyeron que el peligro no residía únicamente en el objeto, sino en el acto de observación prolongada. Mirar las fotografías no era pasivo, era una forma de participación. Cada mirada ofrecía atención, reconocimiento, un punto de anclaje para aquello que había quedado atrapado en la imagen. El informe final incluía una advertencia clara: ninguna fotografía debía ser observada durante más de unos segundos. Ninguna ampliación, ninguna restauración, ningún intento de entender mejor lo que había sido capturado. La curiosidad, en este caso, no aportaba respuestas, abría puertas. La cámara fue trasladada a una ubicación desconocida, sin personal permanente, sin cámaras internas, sin superficies reflectantes. El objetivo no era estudiarla, sino dejarla sin contexto, sin observadores, sin posibilidades de completar el circuito que había demostrado ser tan peligroso. Privarla de atención era la única forma conocida de neutralizar su efecto. Desde entonces, no se han registrado nuevas desapariciones asociadas directamente al objeto. Sin embargo, algunos de los investigadores implicados
solicitaron cambios de destino, jubilaciones anticipadas o abandonaron por completo el ámbito profesional. Varios de ellos describieron una sensación persistente de estar siendo encuadrados incluso años después, como si algo hubiera aprendido a observarlos desde ángulos imposibles. El expediente se cierra con una nota manuscrita añadida por uno de los analistas principales. No forma parte del informe oficial, pero fue conservada por su claridad inquietante. La cámara no roba personas. Registra el momento exacto en que dejan de pertenecer completamente a este lado. Y si alguien mira demasiado tiempo lo que quedó atrás, corre el riesgo de ocupar su lugar. Por eso, esta historia no termina con un final tranquilizador, termina con una advertencia que va más allá del objeto, porque todos hemos sido fotografiados alguna vez sin saberlo. Todos hemos aparecido en imágenes que no recordamos. Y si una cámara es capaz de capturar algo más que la luz, entonces no todas las fotografías son recuerdos. Algunas son avisos. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y deja tu comentario. No por miedo, sino por atención, porque hay objetos que solo funcionan cuando alguien los mira. Y hay imágenes que, una vez te devuelven la mirada, no olvidan quién fue el siguiente en observarlas.